las internacionales. Hoy tenemos una invitada especial. Vamos a conversar con Karen Marón. Karen Marón es corresponsal de guerra. Es una de las 100 corresponsales de guerra más importantes del mundo. Ella nos va a comentar, o más bien nos va a analizar, la situación que se vive actualmente en Afganistán. ¿Por qué se da? ¿Cuál es el resultado hoy o cuáles son las preocupaciones de tener un gobierno talibán en la región? Pero sobre todas las cosas, ¿cuál es la situación de las mujeres o del pueblo afgano tras la toma de Kabul por los talibanes? Karen, bienvenida a CERTV Noticias. Muchísimas gracias, Ana María, y muchas gracias por esta invitación. Ok, Karen, para comenzar me gustaría que nos hicieras un breve resumen de cuál ha sido tu experiencia como corresponsal de guerra en la región. Tú has estado en Irak, estuviste 8 años cubriendo la ocupación y la guerra en Irak y luego también estuviste en Afganistán, has estado en el Líbano, has estado en distintos espacios de conflicto que bueno, son muy complejos y quizás lo que llega acá a Occidente es mínimo en comparación de lo que realmente es todas estas situaciones. Sí, me dedico hace 2 décadas a cubrir todo lo que es Medio Oriente o lo que se denomina el MENA, el Gran Medio Oriente y África del Norte, y también con trabajos muy específicos en Colombia y en Perú. Y en Irak ya va el año número desde 2004, en el primer aniversario de la invasión y posterior ocupación, hasta el año 2020 la cobertura. Así que es desde el año 2000, ya son más de 2 décadas, desde el año 2000 cubriendo estos acontecimientos en una región sumamente conflictiva, vulnerable a nivel humano, que eso es lo más importante según mi criterio, y además esa situación de vulnerabilidad que genera crisis humanitarias está generada por políticas que motivan estas situaciones en lo que se denomina una guerra sin fin, en una guerra eterna, que además es un concepto y una doctrina. La guerra sin fin de Donald Rumsfeld y Zebrowski. Así que todo un tema para analizar. Pero los únicos perjudicados son los inocentes entre los inocentes. Sin duda, Karen, que para cualquier ser humano y para los que nos dedicamos al periodismo, una situación como esta es realmente crítica y que llega al corazón de cualquier persona que le importa la humanidad. Pero, ¿qué representa Afganistán para la jugada geopolítica? ¿Cuáles son sus recursos o por qué es tan importante para los países poderosos del mundo? Bueno, Afganistán, conocida como el cementerio o la tumba de los imperios, desde Carlomagno hasta pasando por el Imperio Británico y la Unión Soviética, y ahora con el retiro de las tropas estadounidenses y de la OTAN de este territorio. Esta es una nueva geopolítica, hay que analizarlo desde este punto de vista, este nuevo gran juego, como se denominó en su momento, y con un escenario diferente, actores diferentes, y nombraste específicamente el tema de los recursos. Más allá de los actores y quienes se han beneficiado en estas 2 décadas de intervención militar, quiénes han sido los perjudicados y quiénes se han beneficiado en este momento y quiénes son los perjudicados. Mucho se habló en su momento del gas o del petróleo de Afganistán, y en realidad hay que hablar de algo que quienes nos ocupamos de la región en específico tiene, por lo menos según mi estudio y lo que yo trabajé en diversas coberturas,
Lo muestran como algo nuevo, que le denominan a Afganistán como el nuevo Arabia Saudita del litio, y en realidad estos eran informes que surgieron en el año 2007. Luego el Pentágono realizó en un documento clasificado, realizó esta denominación, Afganistán, la Arabia Saudita del litio. Y esto tiene que ver específicamente, ya reitero, es algo que tiene más de una década de estudio y se sabía perfectamente y lo sabían antes, inclusive hasta los geólogos soviéticos. Por eso me llama la atención, pero es real, quizás por los nuevos actores, que se le preste tanta atención ahora a los billones de dólares en los que está asentado Afganistán, en lo que se denomina erróneamente tierras raras. En realidad ese concepto de tierras raras tuvo que ver con una determinada traducción y específicamente se trata de minerales y se trata de 17 minerales y puede haber más, desde cobre, oro, plata, piedras preciosas y entre ellos uno muy importante, precisamente que lo estamos nombrando, que es el litio. ¿Por qué el litio? Porque estamos rodeados de litio y es algo invisible para nosotros, pero fundamental. Desde la utilización de nuestras computadoras o nuestros teléfonos móviles hasta para alta tecnología o inclusive en algunos casos para combustible. Por lo tanto, el reflotar esta denominación, que ya se había hecho hace muchos años, muestra estos juegos políticos. ¿Por qué? Empezó un nuevo gran juego en esta geopolítica de la economía, porque estos actores no se manejan sin objetivos muy claros. Ahora, es muy interesante lo que comentas. Mencionas el tema de los recursos minerales, que son de alguna manera lo que se discute en general a nivel mundial, ¿no? ¿Quién controla los recursos naturales? Pero al final el talibán o los talibanes llegan a Kabul en prácticamente 5 o 6 días y supuestamente Estados Unidos, que controlaba, las tropas estadounidenses que controlaban el territorio, calculaban que 90 días, es decir, ellos estaban allí y no comprendían cuál era la capacidad de la organización de los talibanes y por otro lado, llegan tan rápido es porque tienen arraigo en la sociedad afgana. ¿Por qué se da esto? Resumiendo, esto no sucede en unos días. Venían desde antes de noviembre de 2020, desde antes de esta reunión en Doha, en Qatar, ya venían, había una gran influencia en muchísimas ciudades y aldeas de Afganistán tomadas por los talibanes. O sea, esa fantasía de que esto sucedió en 11 días es incorrecta, y bien lo estás diciendo. ¿Cómo no previeron esto? Por supuesto que lo sabían, inteligencia lo tenía que saber. Entonces hay muchos más interrogantes, y muchos otros. Por lo tanto, inclusive hay aldeas y ciudades que no las toman los mismos talibanes. Son otros grupos por este acuerdo y estos códigos tribales pastunes, que es la etnia a la que pertenece la mayoría de los talibanes, que tomaban las aldeas y después el movimiento en sí se enteraba de eso y llegaban a un acuerdo, una negociación tribal con códigos tribales para que se asentara, para que eso siguiera avanzando. Esto viene de hace meses y la ocupación de ciudades y de diferentes urbes por parte de los talibanes viene hace años. Entonces, no ha sido una sorpresa para aquellos que sí se especializan. Tal es así que llegan los talibanes a Kabul el 15 de agosto y 15 días antes estaba pidiendo un pasaje para ir a Afganistán, porque esto era absolutamente previsible. Por eso es tan grave lo que ha sucedido a nivel humano,
con las imágenes y los hechos que hemos visto de la evacuación de civiles que todavía continúa y que ahora se han convertido en desplazados internos y refugiados. Ahora, con la llegada del gobierno talibán, ¿cómo quedan las mujeres que habían tenido ciertos avances o cierto acceso a la vida pública durante los últimos años? Sin embargo, sabemos que los talibanes se rigen por una interpretación de la Sharia islámica, que es una interpretación de ellos, pero en esa interpretación la mujer tiene el rol exclusivamente de madre y dentro de la casa, y vemos que son obligadas a usar el burka, que no lo utiliza gran parte del mundo árabe islámico. Así es. A ver, es muy interesante porque hubo posturas que en lo personal me llamaron poderosamente la atención, tanto de políticos, de personalidades influyentes en el mundo, de periodistas y de medios de comunicación, hablando del talibán regresó moderado. Talibán y moderado no pueden nunca congeniar, son una contradicción en sí misma. Para hablar un poquito de las mujeres y tal como lo has realizado con algunas consideraciones, uno tiene que explicarse por qué tienen este comportamiento. Bueno, talibán es estudiantes, viene de talib, que es taleb, una palabra árabe que es estudiante. ¿Estudiantes de qué? Estudiantes en las madrasas de Pakistán, estudiantes del Corán, con una interpretación determinada. Y de allí viene la situación de las mujeres, que también hay que hacer varias salvedades de lo que sucedió en estos 20 años de intervención militar. El talibán se basa en algo que se denomina deobandismo. El deobandismo es una línea donde se hace una interpretación determinada del Islam de forma muy rigurista, lo que se diría fundamentalista o extremista, y nace en la ciudad de Deoband, precisamente al norte de India, en 1866, como una forma de resistencia ante el Imperio Británico y también basándose en postulados de un sheikh en particular. Cuando empiezo a estudiar sobre el tema muy específicamente, ya hace varios años, y en relación a las mujeres, hay algunas cuestiones muy, muy interesantes para comprender qué es lo que sucede y por qué el talibán no es moderado. El erudito deobandí, Ali Tanvi, que fue muerto en 1943, tiene unos postulados que yo los extraje del movimiento de madrasas deobandíes, donde habla que la mujer, además de ser débil intelectualmente, físicamente, no está apta para acceder a ningún tipo de estudio, ni la geografía, ni historia. ¿Por qué estoy leyendo? Porque siempre esto lo leo, porque quiero ser muy específica. Lo leí tantas veces que lo puedo decir y lo estudié y lo viví en muchas situaciones. Pero quiero que se comprenda, quiero que todos comprendamos por qué esto no va a cambiar. Cuando algo es esencia, es inmutable. Y si el talibán tiene su esencia en el deobandismo y en estas palabras, donde dice que a las niñas ni siquiera se les puede enseñar a escribir ni a leer, y que solo lo que les conviene es la ignorancia, ahí vamos a ver que en esta esencia, en lo que se basan en esta esencia, la esencia es inmutable, no puede haber un talibán moderado con respecto a las mujeres ni a muchas otras situaciones. Y además, ese deobandismo está cruzado por el wahabismo. El wahabismo nace en Arabia Saudita también, con un erudito religioso que fue motivado por Gran Bretaña para establecer bases muy, muy riguristas en lo que es la interpretación del Islam. Entonces, cuando se cruzan ambas vertientes, de ahí salen los talibanes. Toda esta introducción es para decir que la situación de las mujeres es absolutamente vulnerable, donde directamente corre peligro su vida. Y la salvedad es
Hay mujeres que vivieron esos 5 años del poder talibán, hasta el año 2001. Pero en las 2 décadas de intervención militar, aunque sí hubo avances y hubo muchas niñas que pudieron ingresar a la universidad, que vivieron una forma de vida diferente, ¿no? O sea, utilizaban su velo islámico, pero por elección, por identidad o por creencia, y no, por eso hay que respetar muchísimo, también acá hay muchas consideraciones. Hay que respetar la libertad de las mujeres que quieren utilizar su velo islámico, si son musulmanas, o cualquier otro tipo de pañuelos o velos de muchas otras religiones, de las religiones monoteístas o de otras religiones o de otras creencias y idiosincrasias en el mundo, porque es el amalgamiento cultural y la belleza que eso implica. Otra cosa es la imposición de una vestimenta, y si uno no se adecúa a ella, en ello va la vida, o sea, la ejecución, la lapidación. Ahora, Karen, tú manejas varios idiomas y has estado en todos estos lugares, países que han entrado en conflicto, de alguna manera. ¿Cuáles son las discusiones a partir de estos hechos y de este nuevo tablero geopolítico? ¿Cuáles son las discusiones dentro del mundo árabe, que de alguna manera se ve tocado también por esto? Porque es que acá en Occidente se mezcla todo. O sea, cuando se dice Afganistán, dice, no, es que Afganistán, Líbano, tanto es lo mismo, y no son lo mismo para nada. Pero me gustaría que nos hicieras un poco de docencia en torno a estos temas. ¿Cuáles son las discusiones o por lo menos los elementos que analiza el mundo árabe islámico, que también es el mundo árabe cristiano, y también está el mundo judío con la presencia del Estado de Israel? Por un lado están las decisiones de los gobiernos en cuanto a determinados acuerdos con otros países y demás, y por otra parte está lo que siente la gente, lo que siente el pueblo, los ciudadanos. Y a veces, y en muchas oportunidades, esto es absolutamente diferente. En el caso de la llegada del talibán, he hablado personalmente, sobre todo en el día de ayer, hay personas que están claramente por una cuestión de las intervenciones, las invasiones y las ocupaciones militares de Estados Unidos / OTAN, sienten esto como un triunfo de que se han retirado las tropas de Estados Unidos y de la OTAN. Pero por el otro lado hay una contradicción dentro de algunas sociedades, porque el talibán, en el caso de los musulmanes, no los representa a los propios musulmanes, o fueron en su momento enemigos que sus propias fuerzas armadas o sus generales han combatido contra el talibán. Sí, Ana María, justamente vos hablabas de los millones de afganos, y no va a ser en su totalidad, pero va a ser en una gran mayoría los que se van a sumergir y van a estar en peligro ante lo que considero que puede llegar a ser una nueva guerra civil, que creo que está perfectamente diseñada, porque con la presencia, hay que aclarar algo, aunque prometieron que no iban a tener relaciones con organizaciones terroristas, porque iban a cuidar el territorio afgano, sí hay presencia en 15 localidades de Al-Qaeda, ¿sí? Cuyo objetivo es el califato global. Son 15 localidades donde además están basados y se entrenan. Asimismo está el ISIS-K, ISIS-Jorazán, que es un grupo que nació en el 2015 de lo que se denomina los Splinter, es decir, pertenecían al talibán y decidieron separarse porque estaban en desacuerdo con el liderazgo del hijo del Mulá Omar, que fue el creador de los talibanes. Por lo tanto, va a haber primero una lucha entre Al-Qaeda e ISIS-K, que bregan por este califato global, aunque ISIS apura de alguna manera a Al-Qaeda porque dicen que hay que implementarlo ya. Ese va a ser un territorio donde se va a producir esta confrontación, pero asimismo, el ISIS-K considera al talibán, voy a utilizar las palabras exactas,
como sucios nacionalistas moderados, que son apóstatas y herejes. Entonces, hay que recordar que el primer atentado suicida, que fueron dos simultáneos, en realidad es una estrategia muy utilizada por ISIS en las cercanías del aeropuerto de Kabul, mientras la gente intentaba desesperadamente huir. Ahí empezó, y esto continuará. Ya hay otros atentados que se han ocultado en la prensa internacional, no se han difundido como corresponde, y eso tiene que ver con un corredor económico, pero que tiene que ver con China y Pakistán, pero que están absolutamente involucrados en Afganistán. Así que lo que más me preocupa es la población civil, porque está encerrada entre actores absolutamente peligrosos. Hay que imaginarse si para ISIS el talibán, sabiendo lo que es el talibán, son moderados, ¿hacia dónde nos podemos dirigir? Entonces vienen los recuerdos de Siria e Irak con el denominado Estado Islámico, mal llamado Estado Islámico, tampoco califa, no era un califato, porque para ser califa, por eso hay que utilizar con mucha responsabilidad las palabras. Lo que sucedía en cuanto a lapidaciones, castraciones, ejecuciones, violaciones. Por eso, ¿qué es lo que puede venir para Afganistán? Es una situación sumamente compleja, por eso hablé de actores internos peligrosos, con visiones y misiones absolutamente diferentes, y por otro lado, hay que ver cómo evoluciona el movimiento anti-talibán de Ahmad Massoud, el hijo del león de Panjshir, donde los combates se están produciendo en las últimas horas con gran intensidad, ¿no? Claro, comprendo. Karen, realmente estamos muy agradecidos por tu tiempo. Yo quisiera conversar contigo largo y tendido sobre estos temas. Sabemos que son muchos elementos los que están en juego o los que por lo menos hay que mencionar para poder comprender una situación tan compleja como la que está viviendo el pueblo afgano. Son 38 millones de habitantes que hoy están en manos de un nuevo gobierno, de un gobierno talibán. Y bueno, tú nos has ayudado a por lo menos comprender o tratar de acercarnos a estas realidades y entenderlos por qué. Karen, muchas gracias por este análisis. Sin duda un tema complejo con elementos religiosos, culturales e incluso geopolíticos que deben ser tomados en cuenta para hacer un balance interesante y no simplista sobre la realidad de Afganistán, un país con 38 millones de habitantes y que hoy forma parte fundamental del nuevo tablero geopolítico internacional con un nuevo gobierno talibán. Muchas gracias, Karen. Esto es SER TV Noticias. Usted siga con nosotros desde nuestro noticiero y desde nuestra programación. Gracias. Las internacionales.